Hola, me llamo Chevy y soy la persona detrás de Curetech. En este vídeo quiero contarte cómo la informática y mi pasión por la tecnología se convirtieron en mi profesión. Mi relación con la informática empieza en los años 80, pero es una relación puramente lúdica porque solo lo utilizo para jugar por aquel entonces. Y ya a principios de los 90, más o menos, no sé si fue sobre el 93, 94, le regalaron un ordenador a mi madre y fue ahí cuando empecé a trastear. Y fue por pura necesidad, porque tened en cuenta que los sistemas operativos de aquella época eran bastante inestables y eso, sumado a mi inexperiencia, pues era la fórmula para garantizar problemas cada 2x3. Y claro, para no depender de soporte técnico, de tener que llevar el ordenador a que nos lo arreglasen cada cierto tiempo, pues me vi obligado a aprender y a tener que solucionarme yo mis propios problemas. Pero claro, buscar soluciones a problemas informáticos en los años 90 no es como hoy en día, que te puedes meter en internet y hacer cualquier búsqueda o incluso preguntar a inteligencias artificiales y encuentras solución a prácticamente cualquier problema. En aquellos años tenías que tirar de manuales, de revistas del sector y de mucho prueba y error. De hecho, yo lo que aprendí es a desarrollar mis sentidos. Prestaba muchísima atención a los tiempos de carga del sistema operativo, de los programas, ponía la oreja, ¿no? Intentaba escuchar mucho y prestar atención a los pitidos, a los ruidos que hacía el disco duro, para que si había algo que se saliera del patrón habitual, pues poder identificar que quizá podían ir por ahí los tiros. Y también llevaba como un registro mental, ¿no? De las cosas que había hecho antes de que el ordenador diera problemas, pues si podía ser algo que yo hubiera hecho. Y poco a poco ese ejercicio, ¿no?, de desarrollar mis sentidos se acabó convirtiendo en un sexto sentido que mi madre llamaba el hablar con las máquinas. Ya con algo más de experiencia y confianza me animé a arreglar ordenadores de familiares y amigos. Y poco a poco fui ampliando el círculo hasta que un día decidí dedicarme a ello de lleno y empecé a repartir flyers por la calle, a colocar carteles en paradas de autobús para darme a conocer más allá de mi círculo cercano. Y así fue como nació Curetech. En 2017 empecé en paralelo otra etapa importante de mi vida, que fue muy diferente a lo que había vivido hasta ahora. Me formé como coach y durante 5 años trabajé para equipos de deportes electrónicos, que comúnmente se conocen como eSports. Esa experiencia me ayudó a mejorar mi comunicación, a escuchar con más atención y a acompañar a personas muy diferentes en situaciones de presión, bloqueo y trabajo en equipo. Además, mejoró muchísimo mi inglés porque tuve que utilizarlo para trabajar con equipos internacionales. Curiosamente, aunque mi papel principal con estos equipos era el de coach, la informática seguía muy presente porque en muchas ocasiones tuve que ayudar a jugadores a resolver problemas técnicos con sus equipos, les ayudaba a optimizarlos, les daba alguna recomendación de hardware, de periféricos, y quieras que no, eso daba un cierto grado de tranquilidad tanto a los managers del equipo como a los propios jugadores. Todas estas vivencias han dado forma a lo que hoy en día es Curetech, un proyecto que une pasión por la tecnología, años de experiencia resolviendo problemas reales y una forma de trabajar basada en la cercanía, la claridad y la confianza.